A conversar sobre un tema del que se está empezando a hablar. Falta harto dato, harta información para que la gente conozca las bondades, las cosas positivas, por supuesto, de la electromovilidad. ¿En qué está precisamente el día de hoy nuestro país en esta materia, Lorenzo? Al día de hoy hay que ver estadísticas un poco internacionales para entender un poco el contexto y el desarrollo que ha tenido en nuestro país. Algún dato, por ejemplo, el año pasado se vendieron 6.6 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial. En nuestro país, obviamente, un dato mucho menor, son del orden de 570 vehículos, pero no por ello menos importante, porque las tasas de crecimiento que ha tenido la incorporación de vehículos eléctricos o la electromovilidad en general en nuestro país tiene tasas de crecimiento sobre el 60% en los últimos 5 años, y que es la tendencia mundial. Por lo tanto, como país hemos ido avanzando similar a lo que ha crecido a nivel mundial. Sin duda que la electromovilidad tiene muchos beneficios, así que espero que en este espacio podamos vislumbrar algunos beneficios y también derribar algunos de los mitos que tiene la electromovilidad. Empecemos por los beneficios, ante todo, porque el uso de combustible, ¿cierto?, para poder movilizarnos, desplazarnos, más allá de que hoy día el precio del combustible en nuestro país está altísimo y en gran parte del mundo lo mismo, digamos, tiene que ver en el fondo con un tema de contaminación de estos vehículos, de los vehículos que ocupan combustible para desplazarse. ¿Contaminan igual o menos o no contaminan los vehículos eléctricos? A ver, primero hay que contextualizar, como tú señalas, todos los vehículos de combustión interna que ocupan combustibles fósiles como energía primaria, hablemos de diésel, gasolina, lo que más conocemos nosotros, ¿cierto? Sí. Nos tienen al día de hoy en esta crisis climática global, que si no hacemos nada, nosotros ya tenemos, es como una crónica de una muerte anunciada. ¿Ya? Hay que ser súper estricto porque existe evidencia científica que el calentamiento global es responsabilidad de nosotros los seres humanos. ¿Ya? En cuanto a la contaminación, sin duda, eso yo creo que es un mito, ¿ya? Uno de los mitos que hay que derribar. Primero hay que hacer un análisis bien exhaustivo. Si uno solamente mira el vehículo eléctrico, efectivamente no genera gases de efecto invernadero, ¿ya? El CO2. Pero dentro del análisis de ciclovía, sin duda que tiene una huella de carbono importante, pero que se mitiga en el uso. Por ejemplo, ocupa muchos metales, ¿cierto? El cobre, que nosotros lo tenemos en nuestro país, el litio, el cobalto y otros metales que son necesarios para la electromovilidad, se requiere o tiene una huella ambiental, por lo tanto eso se transfiere al vehículo. Pero con el uso, si uno hace la suma y la resta, bajo el análisis de ciclovía, sin duda que es mucho mejor que tener un vehículo con combustión interna. Eso está claramente identificado. Claro, Lorenzo, porque en definitiva, cuando hablamos de combustibles fósiles, se extraen, ¿cierto? Pero también el litio, el cobre, también necesita ser extraído, y es ahí también donde se produce un efecto, ¿cierto? Exacto. Al día de hoy analicemos solamente el caso local. Acá en Chile nosotros tenemos la producción mundial de cobre más importante del planeta. Chile produce un 27% del cobre que se produce a nivel mundial. Lamentablemente, hasta el día de hoy hay mucho impacto del uso de combustibles fósiles, ¿ya? Para el movimiento de camiones, para los procesos de extracción, para la energía eléctrica que se produce a partir de procesos térmicos que necesitan quemar combustible fósil. Por lo tanto, la huella de carbono asociada a la extracción de nuestro cobre es muy alta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está avanzando fuerte en la incorporación de energías renovables no convencionales, solar, principalmente en el norte del país, y la incorporación de hidrógeno verde, ya en algunas etapas del proceso de extracción. Perfecto. ¿Y cuáles vienen siendo los beneficios de la electromovilidad? Los beneficios son hartos. Partamos por el más simple, que es, y en línea con lo que estamos conversando, lo que es el combate al cambio climático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un vehículo eléctrico no emite emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Mejora la calidad del aire, ¿ya? Los vehículos eléctricos son cero emisiones, ¿ya? Y por ejemplo en algunas zonas o en algunas ciudades de nuestro país, por ejemplo de la zona centro-sur, hay mucha mortalidad asociada a el material particulado y las emisiones de estos gases, ¿ya? Entonces tiene un impacto en la salud positivo el ocupar electromovilidad. También hay menos contaminación acústica, ¿ya? Son menos ruidosos respecto a los motores de combustión interna.
También son eficientes desde el punto de vista energético, ¿ya? Consumen básicamente un 20% de la energía que consume un vehículo de combustión interna, y además, como el motor es eléctrico, es el doble de eficiente que un motor de combustión interna, ¿ya? También se puede diversificar la matriz energética, hay mejor gestión de residuos porque tienen menos partes móviles, por lo tanto no ocupan aceite, hay menos generación de residuos, hay menos mantenciones, por lo tanto eso también a largo plazo produce un beneficio. ¿Y cómo es la mantención de estos autos también que son eléctricos? ¿Es una mantención más bien costosa? ¿Cómo es este tipo? Porque es bastante nuevo también para nosotros el tema de los autos eléctricos. Claro, si uno está súper acostumbrado con un vehículo de combustión interna donde al día de hoy los vehículos nuevos, ¿cierto? Se hace mantenciones cada 10.000 kilómetros, ¿cierto? Uno le va a hacer el cambio de aceite, cambio de filtro, qué sé yo, le hace una mantención general. En el caso de los vehículos eléctricos, como no tiene piezas móviles, las mantenciones son más distantes, ¿ya? Y el tipo de mantención necesita un personal más capacitado, porque obviamente es otra tecnología, pero no por ello más costosa, ¿ya? Entonces hay que entender eso, y es uno de los mitos que tiene la electromovilidad. Pero es muy caro comprarse un vehículo eléctrico. Sí. Ahí tenemos una dificultad. Eso sí que es un mito, ¿ya? ¿Ah, sí? ¿Por qué razón? A ver, el vehículo eléctrico, si uno ve solamente la compra, la inversión, ya, ¿cierto? Cuando yo voy a la empresa automotriz, ¿cierto? Yo digo, ya quiero con estas características, y claro, uno dice, oye, vale el doble. En realidad, por ejemplo, en China, que es el principal productor de baterías y el principal mercado de la electromovilidad del día de hoy, un vehículo eléctrico convencional como el que nosotros ocupamos en ciudad es un 10% más caro respecto de un vehículo de combustión interna, ¿ya? Pero además el costo de operación y de mantención es mucho menor respecto de un vehículo de combustión interna. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo para recorrer en ciudad, el consumo energético es un 20% respecto de un motor de combustión interna. Por lo tanto, en el uso que ustedes les van a dar, y si yo hago la suma de todos los costos involucrados de un vehículo, el vehículo eléctrico es mucho más barato respecto de un vehículo de combustión interna. Y además hay que sumar el impacto ambiental que un vehículo de combustión interna tiene, ¿cierto? Porque nosotros, entre comillas, no pagamos por la contaminación. Entre comillas, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos problemas de salud asociados con temas respiratorios de otro tipo, sin duda que lo estamos pagando de manera indirecta, ¿ya? Y además en Chile ya existen los impuestos verdes que cuando uno compra un vehículo de combustión interna, ya sea gasolina o diésel, también está pagando, ¿ya? Claro. Entonces hay un costo directo y también hay costos indirectos. Claro, y a largo plazo. Sí. En el fondo tener como una mirada a largo plazo, una vez que se hace la inversión, Claro. pese a que vale un 10% tal vez más que los otros vehículos que usan combustibles fósiles, a largo plazo es mucho más económico. Eso es lo que estoy entendiendo. Claro, hay que verlo como una inversión. Exacto. Hay un ejemplo súper claro. Por ejemplo, las personas que son taxistas, por ejemplo, si en su vida útil, como ellos tienen mucho recorrido, ¿cierto? Hacen muchos viajes, sin duda que es mucho más económico la operación con un vehículo eléctrico respecto de un vehículo de combustión interna. Y además considerando que el precio del petróleo se ha incrementado y en nuestro país sube prácticamente todas las semanas. Sí. Así que, entonces por eso, una cosa es el costo directo de inversión y otra cosa es el costo de operación del vehículo. Y esto está demostrado, se han hecho distintos estudios y que está demostrado que el vehículo eléctrico es mucho más barato. Sí, precisamente el año pasado tuve la posibilidad de conocer vehículos eléctricos de la locomoción colectiva acá en la ciudad de Temuco, que por una especie de subsidio, ¿cierto?, del Ministerio de Transporte pudieron acceder ellos a estos vehículos. Vienen con enchufe, en buen chileno, tienen un enchufe. Tienen un enchufe, ¿cierto? Claro, porque hemos visto que hay algunas estaciones de servicio, ¿cierto?, que ya tienen habilitado ahí para que vaya alguien con su vehículo eléctrico y pueda cargarlo, pero también pueden cargarlos en su casa. Claro. ¿Cierto? En su casa. Efectivamente, uno de los principales desafíos tiene que ver con los puntos de la infraestructura y puntos de recarga. Como ustedes dicen, en Chile recién está avanzando en ello. De hecho, algunas empresas distribuidoras de combustible ya tienen
una electrolinera de carga rápida para vehículos eléctricos, ¿ya? Y a veces uno, no sé, va a un mall y también ya tienen disponible algunos estacionamientos con carga rápida de este tipo de vehículos, ¿ya? Lo que está haciendo el Estado, ¿cierto?, es subsidiando para probar ciertos pilotos, ¿ya? Como ustedes mencionan ahí en Temuco ya hay algunos autos, coches circulando, y acá en Santiago el sistema red de transporte, que es el transporte público, ¿cierto?, está trayendo muchos buses, ¿ya? Aquí existen por lo menos 100 buses eléctricos que están circulando en la región metropolitana y luego van a llegar del orden de 1.500 buses más, que son de tipo eléctrico. Lorenzo, ¿qué tal la autonomía de estos autos? Porque no todos los servicentros, digamos, tienen cargadores. Entonces hay que ver cómo está en Chile también ese tema de los enchufes, como le decimos nosotros, en cuanto a autonomía. Porque ¿qué pasa si yo salgo a hacer un recorrido largo y no tengo dónde cargar mi auto, por ejemplo? Ya, aquí también este es un mito de la electromovilidad. Si hablamos de vehículos eléctricos 100% con baterías, la autonomía típica es del orden de 250 kilómetros. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a ocupar el vehículo solamente para andar en ciudad, 250 kilómetros es una autonomía más que suficiente, sí, ¿cierto? Porque uno sabe, esto es como cargar el celular por la noche para que te dure la carga el otro día, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, uno maneja bien su recorrido y todo eso. Pero claro, si yo quiero hacer un viaje en un vehículo 100% batería de Santiago, no sé, a Temuco, sin duda que voy a tener que hacer varias paradas para poder recargar la batería de mi automóvil. No obstante ello, hay vehículos que también son eléctricos, que son los con pila de combustible, ¿ya? Y aquí estos ocupan hidrógeno como combustible, y estos vehículos tienen una autonomía al día de hoy entre 1.000 y 1.200 kilómetros, que incluso es superior a los vehículos de combustión interna, que en promedio deben tener del orden de 600 kilómetros de autonomía, ¿ya? Además, los vehículos con pila de combustible tienen un tiempo de recarga equivalente a lo que es hoy día con el combustible fósil, ¿ya? Entonces uno llega a la estación de servicio, una hidrogenera, en un par de minutos ya está recargado, ¿ya? Entonces la detención es bastante simple, sencilla, tal cual lo conocemos el día de hoy. ¿Cuánto es la distancia de Temuco-Santiago? ¿Cuántos kilómetros? 700 kilómetros. 678, claro, ¿no alcanzaría con una carga de esa que decía Lorenzo, ir y volver? Claro, con un vehículo con pila de combustible podríamos ir y volver a Temuco sin dificultades, ¿ya? Pero ojo, con pila de combustible. Si es un vehículo 100% con baterías, no, claro. no sería factible. Oye, Lorenzo, pero ¿sabes tú que yo del vehículo eléctrico que vi en esa ocasión de la locomoción colectiva, tienen adaptadores y enchufes para que los puedan cargar en sus casas, en el enchufe de la casa? Así es, sí. El día de hoy ya existen vehículos que uno los puede cargar directamente en su domicilio, sí. ¿Ya? Entonces ahí el vehículo también sirve para almacenar energía, ¿ya? Y aquí uno puede hacer un diseño inteligente de ciudades, porque efectivamente la batería está almacenando energía. Entonces, así como cuando yo necesito cargar la batería, lo enchufo, ¿cierto? Yo también podría conectar mi vehículo eléctrico a la red para suministrarle energía a la red cuando sea necesario. Entonces se hacen diseños, se hace lo que se conoce como net metering. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo energía, pero después estoy inyectando energía y ocupo los vehículos como almacenamiento de energía, que es uno de los principales desafíos del día de hoy, ¿ya? Los desafíos energéticos no están asociados con la generación, distribución y transporte, sino que están enfocados en lo que es el almacenamiento de energía. Entonces aquí también tenemos una oportunidad muy inteligente de almacenar energía. Y después, si se corta la luz en la casa, le puedo dar luz desde el auto. Claro. Exactamente, hacemos el proceso inverso, ¿ya? Entonces, y esa tecnología ya existe. Mira, oye, lo otro que me llamó mucho la atención, tú lo mencionaste, pero no suenan. Claro, no suenan. No tienen ningún ruido. Uno se sube al vehículo y no emiten ningún sonido. Claro, y eso es porque estos vehículos no tienen partes móviles, ¿ya? Un vehículo con combustión interna, ¿cierto? Tiene todo el sistema de piñones, del sistema de explosión del motor, y eso se está moviendo continuamente. Entonces, claro, como no hay piezas móviles, el vehículo eléctrico no suena. Efectivamente, entonces eso es un impacto positivo a lo que es la contaminación acústica. Sin duda que si uno piensa en un sistema público, por ejemplo, no sé, cuando uno está en los centros de la ciudad, ¿cierto? Hay muchos micros, buses, taxis, claro, mucho ruido. Entonces aquí podríamos también avanzar en lo que es disminuir la contaminación acústica de las ciudades.
Decías delante, Lorenzo, que Chile cuenta con las materias primas, las tenemos, ¿cierto? El cobre, el litio, energías renovables en calidad y cantidad suficiente. ¿Qué le falta a nuestro país, qué le falta a Chile para ser precisamente líder mundial tal vez en electromovilidad? Mira, como tú dices, sin duda, Chile es el principal productor de cobre. El cobre, los vehículos eléctricos ocupan entre 2 a 5 veces el cobre que ocupa un vehículo convencional. Por la otra parte, una de las piezas claves de la electromovilidad están las baterías. Hoy en día la principal tecnología está asociada con las baterías de ion litio. Se sigue investigando y se siguen haciendo desarrollos para hacer los procesos de carga y descarga mucho más eficientes. Chile tiene las reservas mundiales de litio en mayor volumen conocida a nivel mundial. Y como tú decías, por otra parte, las energías renovables en calidad y cantidad suficiente, ¿ya? Chile tiene un potencial renovable sobre 2 teravatios, equivalente a lo que es la Arabia Saudita, respecto del petróleo, pero obviamente es un beneficio tener energías limpias. ¿En qué tiene que avanzar Chile? Sin duda en políticas públicas que incentiven la electromovilidad, ¿ya? Sin duda avanzar también en regulaciones y estándares para poder homologar tecnologías. De hecho, hoy en día existen distintos kits para convertir, por ejemplo, vehículos de combustión interna antiguos a vehículos 100% eléctricos, pero nosotros todavía no tenemos esa regulación que permita el cambio y que permita la homologación, cosa que uno pueda circular en ese vehículo reacondicionado. También promover una mayor inversión, atraer capitales para que esto se desarrolle y asociado con los materiales base, el cobre, el litio, el cobalto, el níquel que tenemos nosotros en nuestro país, hacer una minería socioambientalmente mucho más amigable y más responsable, ¿ya? De hecho, uno de los principales desafíos a nivel mundial que se espera por el empuje de la electromovilidad y el requerimiento de baterías para hacer almacenamiento de energía para las energías renovables no convencionales está referido a estos metales, ¿ya? Y se piensa que en los próximos años incluso puede haber quiebre de stock porque hay un avance que es exponencial en el uso de baterías, ¿ya? Entonces, sin duda que hay que apoyar eso y es importante el rol del Estado, de las universidades, de los centros de investigación, del sector privado y también de la comunidad para que avancemos en electromovilidad. Sí, porque yo como chilena promedio, que me gustaría cambiar mi auto que ocupa combustible, benzina, yo feliz lo cambiaría, pero hoy día sale súper caro, entonces uno dice, pero ¿cómo en Chile puede costar tan caro un vehículo eléctrico si la materia prima sale de acá? Y claro, la industria automotriz no está acá, nosotros enviamos la materia prima y hace los autos, nos devuelven el auto. Y los hace, y claro, y después, pero de repente uno dice, tal vez el gobierno pudiera negociar precisamente, claro, para que después viniera con algún beneficio, digamos, como país, porque desde acá sale la materia prima. Pero bueno, hay que esperar ahí las políticas públicas. Claro. Exacto, nosotros producimos las materias primas, pero como ustedes señalan, las grandes casas automotrices no están en Chile. Claro, entonces, sin duda que esto se produce en otras latitudes y después tenemos que importar los vehículos. Y claro, acá en Chile tenemos presencia de todas las marcas y efectivamente al día de hoy hay que generar lo que se llama el mercado, las condiciones del mercado que sean habilitantes para que esto efectivamente se masifique. Y el tema clave es la política pública, ¿ya? Y de hecho Chile tiene una política pública asociada, que es la Estrategia Nacional de Electromovilidad del 2021, y donde ya le colocamos una fecha de caducidad a los vehículos de combustión interna, y es el año 2035. Uy, ojalá que yo de aquí a allá tenga uno de esos vehículos eléctricos. Ojalá que sí. Tengo una duda, Lorenzo. Yo no tuve la posibilidad esa vez de manejar el vehículo eléctrico porque no tenía la licencia profesional de quienes manejan esos vehículos, así que no pude manejarlo, pero pica el auto, se puede acelerar o tiene diferencias con el otro tipo de motor que usa combustible, es más lento, ¿tienen diferencias en ese ámbito? Mira, ahí, bueno, depende de la tecnología y el tipo de vehículo. Aquí hay que acordarse, si tú quieres comparar un poquito, que el equivalente a la Fórmula 1, ¿cierto? Existe la Fórmula E, ¿cierto? Y ahí tú ves en concreto que los vehículos corren tanto como un vehículo de la Fórmula 1. Entonces, hay que comprar uno de esos. Claro, esto después se transfiere a la tecnología que nosotros ocupamos como seres humanos, ¿cierto? En una ciudad convencional, ¿ya? Todas esas
los cambios tecnológicos que hacen en la Fórmula E, de una u otra forma se traspasan a los vehículos de las casas automotrices y que después llegan a nosotros. Entonces, claro, si uno piensa en ciertos vehículos más pequeñitos, que son como estos city cars, claro, esto no es para andar a alta velocidad, pero para condiciones normales de una ciudad pueden llegar a 60, 70 kilómetros, claro. Y es más que suficiente para andar en una ciudad. Claro, porque nosotros, no sé, pues yo entiendo de pronto, por ejemplo, que un motor, no sé, pues 1.6 pica más, anda más fuerte, ya después el de 2.000 centímetros cúbicos también, agarra más. etcétera. En el caso de los eléctricos, ¿también se puede ir midiendo así? Sí, también tiene, las casas automotrices tienen todo un detallado cuáles son las características de los vehículos. Por ejemplo, lo que yo les comentaba de los vehículos con pila de combustible, que también usan respaldo de baterías para estos PIC, por ejemplo, cuando no solamente para el arranque y llegar de 0 a 100 kilómetros, no sé, en 10 segundos, también cuando uno va, pensando en la geografía de Chile, cuando uno va subiendo a la montaña, entonces cuando se requiere PIC de potencias, claro, se usa el sistema híbrido con la producción de energía eléctrica, con el hidrógeno verde más la batería, ¿ya? Entonces cuando se requiere más PIC se usa de manera híbrida. Perfecto. Oye, Lorenzo Reyes, doctor, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, muchas gracias por ahí entregarnos datos súper importantes, claves para poder entender hacia dónde va nuestro país con respecto a esto, y esperemos, por supuesto, que aparezcan pronto, digamos, ejecuciones y que se ejecuten ya estas políticas públicas. Nos mencionabas tú que ya la plataforma de electromovilidad está y tiene un plazo en nuestro país. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo. No, encantado de haber conversado con ustedes y haber compartido algunas experiencias. Así que quedo a disposición de ustedes cuando sea necesario. Perfecto, muchas gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida. Vamos.